Sean bienvenidos una vez más a la olvidada sección de icebergs en el canal. El día de hoy nos complace presentarles un iceberg que es bastante especial para nosotros, el iceberg de México, donde tocaremos incidentes, hechos, leyendas y creencias de la cultura general mexicana, donde como siempre no nos temblará la mano para decir la verdad de los diversos temas que abordaremos en esta ocasión. Por favor, disfruten lo que están a punto de oír. Nivel 1. El Partido Verde. El Partido Verde Ecologista de México es un partido político mexicano con ideología izquierdista y con un supuesto enfoque en el medio ambiente y promover una sociedad ecológicamente responsable. En 2021, en el país vivimos unas elecciones intermedias, donde como en cualquier elección electoral, el país se llena de propaganda política de diversos partidos políticos. Sin embargo, hay algo llamado veda electoral, que en simples palabras se trata de una ley que toma efecto unos cuantos días antes de las elecciones, donde se busca parar toda esta propaganda para darle espacio y tiempo a la población para que reflexionen sobre por quién votar. En este lapso de tiempo, está completamente penado seguir haciendo publicidad de algún partido, pero el Partido Verde hizo caso omiso a esto, y en plena veda electoral le pagó a varios influencers o trabajadores del medio del entretenimiento para que subieran historias de Instagram promoviendo el voto al partido. Todo esto causó una gran tormenta, donde a los influencers se les acusó de vendidos y al partido de corruptos por violar la veda. Al final, esto desembocó en una gran multa para el partido como para los influencers que hicieron la promoción. Juan Gabriel en la cárcel. En 1970, Juan Gabriel fue acusado falsamente de robo por unas supuestas joyas, por lo cual fue encarcelado y pasó 18 meses en la dichosa prisión de Lecumberri en la Ciudad de México. La cárcel es también conocida como Palacio Negro y ha sido un completo nido de historias aterradoras de abusos y muchas cosas más que son tan extensas como para merecer un video propio. Sin embargo, el Divo de Juárez encontró cierta inspiración durante su periodo preso. Se sabe que en prisión escribió varias de sus canciones más populares, como la famosa No Tengo Dinero, que más tarde se convertiría en uno de sus mayores hits. Los 15 años de Rubí. En noviembre de 2016 apareció un video un tanto gracioso en internet. Se trataba de una pareja de esposos y su hija, donde invitaban a todo el que estuviera viendo ese video a los 15 años de Rubí, la hija. Es muy probable que recuerdes esto, pues es relativamente reciente. El video a las pocas horas se hizo muy viral en todos lados, donde millones de personas empezaron a confirmar su asistencia a la fiesta. La popularidad de la ceremonia fue tal que hasta la televisión nacional metió las narices en el tema. Celebridades mexicanas asistieron al evento, y hasta la aerolínea Interjet ofreció vuelos con descuento hacia San Luis Potosí, donde se realizaría la fiesta. Pero hay una teoría bastante oscura acerca de esto, pues se piensa que esto fue una gran cortina de humo por parte del gobierno para distraer a la gente, pues en 2016 estábamos viviendo un ambiente muy tenso y oscuro en el país, donde la violencia solo incrementaba en cada minuto. El catálogo de Televisa. Esto no es algo ajeno al canal, pues en anteriores icebergs ya hemos hablado del famoso prosticatálogo de Televisa, así que no ahondaremos más en el tema, simplemente resumiremos que se trata de una teoría sobre que en las entrañas de la televisora existe un catálogo escort, donde aparecen todas las actrices y jóvenes promesas de la empresa, que como si de un menú se tratara, se ofrecen los servicios de estas chicas tanto como de compañía como también para otros fines más íntimos. Durante años, se ha dicho que este catálogo es real, pues celebridades como Kate del Castillo ha dicho que sí existe, así como la banda Molotov hizo una canción llamada El Carnal de las Estrellas, donde hablan precisamente de esto. Pero hasta el momento no ha habido una prueba certera o contundente de este catálogo, así como las principales cabezas de Televisa niegan rotundamente la existencia del mismo. La muerte de Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, o mejor conocido como Chespirito, fue una de las mayores celebridades mexicanas en la historia, autor de personajes tan icónicos como El Chavo o El Chapulín Colorado. Seguramente ni necesitas que te expliquemos quién fue esta figura. Como bien has de saber, Chespirito murió el 28 de noviembre de 2014. Muy probablemente recuerdes que su muerte fue un gran golpe para el país, donde al día siguiente se hizo un paro nacional en honor al actor, así como Televisa se encargó de dar un gran show en el Estadio Azteca, donde miles de personas fueron caracterizadas como personajes de Roberto. La duda aquí recae en
¿cómo es que Televisa tenía ya listo toda esta infraestructura y vestuarios de un día a otro? La respuesta más común es que Roberto Gómez Bolaños ya llevaba unos cuantos días muerto, y Televisa pidió que esto no se hiciera público hasta que ellos tuvieran listo todo el show que pretendían dar en honor al actor. Esta teoría también fue compartida por el intérprete de Kiko, Carlos Villagrán, donde él cree que Roberto no murió un 28 de noviembre, pues resulta imposible que de un día a otro Televisa haya podido armar un show tan inmenso para conmemorar la memoria de Chespirito. Luis Donaldo Colosio fue un político mexicano que en 1994 se encontraba en campaña política por la presidencia de México por parte del PRI, cuando en pleno mitin político en Tijuana fue asesinado a causa de un balazo en la cabeza un 23 de marzo de 1994. Este es un caso bastante popular en la sociedad mexicana, pues si nos vamos a datos oficiales, este asesinato es clasificado como un simple crimen que se le adjudica a Mario Burto Martínez, de tan solo 23 años al momento del asesinato. Este sujeto fue arrestado y llevado a la justicia, sin embargo, curiosamente el individuo que fue presentado ante las cámaras días después lucía distinto al que fue arrestado el día del incidente, pues el nuevo individuo lucía con un corte de cabello militar, era de tez menos morena, no tenía marcas de los golpes y hematomas sufridos en el rostro y parecía estar más obeso que la persona dada a conocer momentos después del atentado. Esto desencadenó en varias teorías donde se señalaba que este era un simple chivo expiatorio para encubrir al verdadero causante del asesinato. Pese a que Colosio era priista, tenía una ideología un tanto distinta a la de los demás de su partido. Se dice que esto empezó a incomodar a las cabezas del poder en el país y no podían dejar que alguien así llegara al gobierno. Por ende, los propios directivos del PRI mandaron matar a Colosio, más concretamente Salinas de Gortari, el presidente que gobernaba México en ese momento. Obviamente el PRI siempre ha negado esta versión, pero es un secreto a voces sobre que esto fue lo que sucedió. Posteriormente fue el propio Salinas que, a 4 meses de las elecciones, eligió a Ernesto Zedillo como el político que tomaría el lugar de Colosio, para posteriormente convertirse en el presidente de México. De manera personal, te recomendamos la película Colosio, el asesinato, de 2012, donde se exploran las consecuencias del deceso del candidato y las teorías de este hecho, así como también la serie de 2019, Historia de un crimen, Colosio, de Netflix. El accidente de Cobalto 60 es sorpresivamente uno de los casos menos conocidos en la historia mexicana. Sucedió en Ciudad Juárez durante 1983, donde, de manera no intencional, se dispersaron 450 curios de cobalto 60. Dichos provenían de una máquina de radioterapias comprada de manera ilegal por una empresa de medicina privada en Ciudad Juárez. Posteriormente, este aparato fue desmantelado por falta de personal para usarla. Como has de imaginar, esta máquina tenía varios componentes radiactivos que terminaron arrumbados en un depósito de chatarra, donde fueron fundidos con otros metales, y como resultado se produjeron cerca de 6.000 toneladas de varillas contaminadas de radiación. Para acabarla de molar, estas varillas fueron repartidas en 15 estados de México y algunas ciudades de los Estados Unidos. Y no solo eso, los camiones que transportaban ese material dejaron por todo su paso un gran rastro de radiación que eventualmente tuvo que ser limpiado. Se estima que aproximadamente 4.000 personas fueron expuestas a la radiación como consecuencia de este incidente. Lo chusco de esto es que este accidente fue un completo acto de negligencia, pues esta máquina fue desechada por un hospital en Texas, al notar que el aparato estaba defectuoso, pero el hospital de Juárez vio aquí la oportunidad de conseguir una máquina de radiación a un precio reducido, por lo que ni corto ni perezoso adquirieron el equipo a sabiendas de que se encontraba descompuesto. Inclusive se dice que hasta tuvieron que sobornar a la aduana para lograr ingresar el aparato al país. El 2 de octubre no se olvida. Es una de las frases que más han dejado marca en el país, pues el 2 de octubre de 1968 quedó marcado como uno de los días más oscuros, trágicos y sangrientos en la historia de México, cuando el presidente Díaz Ordaz dio la orden de matar a sangre fría a estudiantes universitarios que se estaban manifestando en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cabe recalcar que en esas fechas se estaba viviendo un ambiente político muy fuerte en el país, en plena dictadura del PRI. Sin embargo, el 12 de octubre se iban a dar los Juegos Olímpicos en México, por lo cual el gobierno quería que el país tuviera una buena imagen en cara a los extranjeros,
Pero en ese momento se estaban dando varias marchas estudiantiles en contra del gobierno por la falta de apoyo al sector de la educación, así que para silenciar a los estudiantes, que cabe recalcar se estaban manifestando de manera pacífica, el gobierno decidió matarlos, dando una cifra estimada de 300 muertos, aunque irónicamente el gobierno reconoce que fueron solo 20 personas. Y aún más irónicamente, 10 días después dieron inicio a los Juegos Olímpicos, donde el gobierno se presentó como si nada, como si todo estuviera en orden, unos Juegos Olímpicos que quedaron manchados de sangre. Aunado a este puesto, ya hace un tiempo hicimos un video hablando del misterioso incendio de la Cineteca Nacional en 1982, donde se teoriza que el gobierno quemó adrede esta sede con la finalidad de deshacerse del material fílmico que el propio gobierno grabó sobre la matanza, donde se contrató a un equipo de documentalistas profesionales para grabar a detalle esta masacre, e igualmente te recomiendo ver la película Rojo Amanecer de 1989. Película que ejemplifica la matanza de Tlatelolco y fue una de las cintas más censuradas en la historia de México, pero afortunadamente la puedes ver completa aquí, en YouTube. El caso de Selene Delgado es uno de los más famosos en la historia de México. Hay una infinidad de videos relacionados a este caso, por lo cual no nos adentraremos tanto en explicar el contexto del mismo. Hace ya unos cuantos años, en el Canal 5 existía algo llamado Servicio a la Comunidad, que era un espacio dedicado a informar sobre gente desaparecida para ver si de casualidad alguien de la audiencia podía ayudar a dar con el paradero de estas personas. Este segmento era narrado por el fallecido Melquiades Sánchez, conocido también por ser la voz de El Estadio Azteca. Entre todas las personas desaparecidas que se reportaban, hubo una que llamó en particular la atención: Selene Delgado. Pues esta mujer resaltaba porque por más de 8 años estuvo apareciendo de manera continua en esta sección. Por ende, mucha gente se comenzó a preguntar quién era ella y por qué la insistencia en encontrarla. Según los datos, Selene desapareció en algún punto de la década de los 90, con 18 años de edad, extraviándose un 22 de abril en la entonces delegación Álvaro Obregón. Hasta el momento no se sabe en qué año desapareció o siquiera si está viva o muerta, y peor aún, no se conoce a ningún familiar suyo. Es como si literalmente no existiera. Las teorías no tardaron en formularse. La más popular: Selene no existe, y se trata de una persona inventada por la televisora, con el fin de servir como una especie de experimento social, pues durante años el internet ha hecho una investigación sin descanso sobre quién es esta mujer, sorpresivamente sin resultado alguno. Como mencionamos, este tema es bastante extenso y ya muchos han hablado de él, pero te dejaremos en la descripción un hilo de Twitter donde se expone toda la información de Selene Delgado de manera concisa y completa.